El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Primera de Samuel, capítulo 24, del verso 4 adelante. Y los hombres de David le dijeron a David: hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor de que pondría en tus manos a tu enemigo. Haz con él lo que mejor te parezca. Entonces David se levantó y con mucha precaución cortó un pedazo de la capa de Saúl. Pero después de hacerlo, les remordió la conciencia y les dijo a sus hombres: el Señor me libre de alzar la mano contra mi señor el rey. Si él es rey, es porque el Señor lo ha escogido. 26, primera de Samuel 26, 9. Pero David le contestó: no lo mates, pues nadie que intente matar al rey escogido por el Señor quedará sin castigo. Y 26:11, primera de Samuel 26:11 dice: que el Señor me libre de intentar matar al rey que él ha escogido. Así que toma la lanza que está a su cabecera y la jarra de agua y vámonos. Esta es una situación notable que enseña precisamente el tema del conocimiento de la autoridad espiritual delegada. Esto está en la Escritura y nosotros lo vamos a analizar aquí en el caso del rey David. El otro caso de obediencia a la autoridad es la del Señor Jesús como nuestro ejemplo de máxima autoridad. Dios dio inicio a su autoridad en la tierra cuando estableció su pueblo como nación, conocido como el pueblo hebreo primero y luego como la nación de Israel. Dios los sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto para llevarlos a un lugar de abundancia que era conocido como la tierra que fluía leche y miel. Cuando ellos estuvieron posesionados en Canaán, allí comenzaron a pedir rey como las naciones vecinas. Es decir, ellos no querían ser gobernados entre teocracia, querían ser igual que los pueblos vecinos, que su rey sea visible, que vaya con ellos a la guerra. Ahora, ¿qué es teocracia? La palabra teocracia viene del griego y se divide en dos palabras: teos, Dios, y kratos, poder o gobierno. Entonces, uniendo estos dos, la teocracia es el gobierno de Dios. Es una forma de gobierno en la que los líderes oficiales concuerdan, armonizan con los líderes de la religión y las políticas de gobierno son semejantes, son similares. El diccionario de la Real Academia Española define la teocracia como el gobierno ejercido directamente por Dios. Y en segundo lugar, significa también sociedad en que la autoridad política emana de Dios. Entonces, vemos ahí, vamos a Primera de Samuel, donde cuenta, en el verso 1 adelante, donde cuenta cómo el pueblo de Israel, ya una vez establecido en la tierra de Canaán, se presentó delante del profeta Samuel con un deseo. ¿Cuál era ese deseo? Tener un rey. Vamos al verso 1. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 1. Y dice la Escritura: aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel.
y el segundo, Abías. Ambos eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Hay una falsa creencia que si los padres son pastores, los hijos tienen que ser pastores. Y hay una doble exigencia sobre ellos. Y también hay una rebeldía en ellos, porque la gente les exige más por ser pastores. Aquí los hijos del profeta Samuel no salieron como su padre, porque dice la Escritura que palabra que daba Samuel no caía en tierra. Moisés fue el líder más grande de la nación de Israel y sus hijos no fueron líderes. Entonces el hijo del pastor o de la pastora o de quien sea el liderazgo de la iglesia vive en una franca rebeldía, porque los demás viven mirando al hijo ajeno, pero no miran a sus propios hijos. Esto ha de haber sido doloroso para Samuel, porque ya Samuel era viejo. Le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Estaban diciendo: tus hijos no son como vos. Por tanto, le dijeron: danos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Eso que escuchó Samuel no fue porque los hijos eran unos sinvergüenzas que le dolió. Lo que a él le dolió es que el pueblo dijera: danos un rey que nos juzgue. Y oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, verso 7: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos te digan, porque no te están desechando a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Verso 8: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, si hacen también contigo, ahora pues oye su voz, pero hazles una advertencia solemne. Muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Hasta ese día, Israel había tenido un gobierno teocrático. Dios les gobernaba directamente. O sea que todas las decisiones que tenía el rey eran presentadas ¿a quién? Al profeta. Al profeta era presentada, para que juntos pudieran dirigir al pueblo según la voluntad de Dios. Así que Samuel consultó a Jehová y él le contestó: adviérteles primero lo que va a pasar con un rey. Y no estés entristecido, porque no es a vos que te están desechando, sino a mí, porque lo que estos quieren es que yo no reine sobre ellos. La motivación de esa petición no nació con el propósito de mejorar su calidad de vida y de tener un gobierno teocrático, sino que lo estaban abandonando al gobierno teocrático y ellos querían un gobierno visible, organizado por ellos. ¿Y cuál era el deseo? Ser como las demás naciones. Ellos dijeron: queremos un rey y ser como las naciones que nos rodean. Ese deseo pecaminoso de ser como las demás naciones demuestra su condición. Ellos no podían ser como las demás naciones pecadoras, porque las otras naciones no conocían a Dios. Queremos un rey y ser como las naciones que nos rodean. Deseo pecaminoso. Ellos como pueblo debían ser separados, porque el conocimiento de Dios los obligaba a ser ejemplo, a mantenerse puros, y esa es una responsabilidad del cristiano, ser luz
para que las naciones vecinas se convirtieran a ellos y no ellos a las naciones. No supieron discernir los tiempos y las señales y perdieron la visión. Entonces Dios les muestra a través de Samuel cómo iba a ser el rey, cómo iba a tomar su hija para su cocinera, cómo iba a tomar sus hijos para cuidar sus rebaños, cómo iba a tomar sus hijos para que sean parte del ejército. Y una serie de cosas les muestra a Samuel para que Samuel le transmita al pueblo. Pero ellos estaban decididos, querían rey. Así que Dios nombró a Saúl. Dios puso en Saúl su autoridad delegada. Y en los comienzos de su reinado, este hombre acomplejado, aunque era alto y bien plantado, fue un buen rey. Trabajó por su pueblo, peleó para defenderlo, conquistó naciones, engrandeció a Israel. Todo iba bien excepto por una cosa. Fue elegido rey de acuerdo al corazón del pueblo. Y llegó un día en que Saúl se contaminó con las naciones de alrededor, mezcló su fe con la de ellos, se hizo orgulloso, entró acomplejado y se hizo orgulloso. Y de yapa rebelde. Es lo que le sucede o no sucede a todos. Cuando nosotros comenzamos a predicar en la fe, lloramos en el púlpito, pero cuando ya no le tenemos miedo a este bicho que se llama micrófono, ya no perdimos el miedo. Pero no es el miedo es el miedo a Dios. Perdimos el temor de Dios y entonces comenzamos a hacer burreras. Más adelante del reinado de David, como es de Saúl, Dios le mandó a destruir a los amalecitas. Pero él destruyó solamente la basura. Destruyó lo que para él no tenía valor. Dejó las vacas, los animales engordados y lo dejó inclusive al rey de ellos. Y Dios se enojó con él por este acto de rebeldía a sus órdenes. Y ese fue un pecado que cometió Saúl contra Dios. Vamos a primera de Samuel, capítulo 15. Es del 1 al 23, pero vamos a tomar del 22 y 23 solamente. La cosa era así. Saúl tenía que llegar primero, antes de la batalla, a ofrecer un sacrificio a Dios. Y Samuel, no era Saúl, era Samuel. Y Samuel era viejo ya. Y se tardó un poco. Pero cuando vio Saúl que el pueblo se estaba yendo, se estaba escapando del ejército, entonces él mismo ofreció el sacrificio. En eso llegó el profeta Samuel y le dice a Saúl: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión. Como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Le estaba afirmando: no obedeciste la voz del Señor. Saúl no fue obediente, porque es más fácil llevar un buey o un cordero para ser quemado sobre el altar que llevar cautivo cada pensamiento altanero a la obediencia de Cristo y someter nuestra voluntad a su voluntad, porque son incapaces e indignos de gobernar a los hombres los que no están dispuestos a que Dios reine sobre ellos. El pueblo siempre va a querer hacer lo que piensa o lo que quiere que es bueno.
Yo pienso que sería así mejor. A mí me gustaba antes más. Pues quédate con lo de antes, atrasate, porque la revelación de Dios es progresiva. No es igual que hace 10 años atrás, no es igual que hace 5 años atrás. La revelación de Dios es progresiva, o sea que vas avanzando y Él te va revelando cosas y sigues avanzando y sigues avanzando. Pero si quieres quedarte en lo de atrás, pues quédate, pero no estés estorbando a los demás. Quédate vos, no contamines a los otros. Deja que los otros avancen. Cuando Saúl perdonó al rey de los amalecitas, que recuerden que cuando el pueblo salió de Egipto, los amalecitas comenzaron a matar toda esa gente que venía atrás, cansada, lastimada, los viejos, los niños que no podían andar, todos los que estaban fatigados, todos los que estaban enfermos. Y el Señor dijo, va a haber guerra con Amalec de generación en generación. Pues llegó el momento de castigar a los amalecitas. Y cuando Saúl perdonó a los amalecitas y a lo mejor de los ganados, Dios lo rechazó a él. Y ungió al nuevo rey, que era el hijo menor de Isaí, de quien dijo más adelante que era un hombre conforme a su corazón. Era un jovencito hermoso que lo tenían allá de cuidante de las ovejas, porque dice la Escritura que era hijo natural. Por eso decía él, en pecado me concibió mi madre. Y el padre le tenía malquerencia al muchacho. Así que a los que tenía con la señora que tenía ahora, eran varios, y eran grandes, y eran fornidos, pero el pequeño lo mandaron a cuidar ovejas. Este muchacho tenía contacto con la tierra, tenía tiempo para pensar, tenía tiempo para escribir, tenía tiempo para leer las señales de los cielos, porque cuando no había luz, todo lo estrellado era una maravilla. ¿Cuántos vivieron en ese tiempo? Era una maravilla mirar, ¿no? Ahora apenas se ve, tiene que haber un apagón para que uno lo vea. Pero antes era el pan de cada día. Salía uno y miraba al cielo y el cielo estaba súper estrellado. En ese tipo de ambiente fue que este muchacho trabajaba. Y cuando él veía muchas nubes para llover, llevaba su rebaño a un lugar seguro. Cuando él veía que habían vientos ventosos, también conducía sus ovejas al redil, las curaba, les daba agua, las hacía descansar. Y esa fue una buena experiencia que lo capacitó para pastorear a su pueblo. David es un buen ejemplo en el Antiguo Testamento. Es un hombre que conocía la autoridad y se sometía a ella. El Señor ungió a David como rey de Israel mientras aún gobernaba Saúl. Entonces, en aquel tiempo, Israel tenía dos reyes. El rey rechazado, que era Saúl, pero que todavía estaba en el trono, y el rey escogido, que todavía no había ascendido. Así que David estaba en una posición difícil y peligrosa, porque si el rey se enteraba que David era el ungido, el sucesor, iba a matarlo a David, iba a matar a toda la familia, a todos sus hermanos, a todos. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 24, del verso 1 hasta el 12.
Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le avisaron: David está en el desierto de Engadi. Esta parte está hablando de cuando Saúl se enteró que David había sido ungido como rey. Porque cuando lo llevaron para que toque la arpa delante del rey Saúl, porque perdió la mente, entonces cuando tocaba David, el hombre se calmaba. Lo quiso matar varias veces hasta que Saúl se escapó. Hasta que David se escapó porque Saúl quería matarlo. Por eso dice aquí que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le avisaron: David está en el desierto de Engadi. Entonces tomó Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel y salió en busca de David y de sus hombres por las cumbres, por los peñascos de las cabras monteses. Las cabras monteses están siempre en las alturas porque tienen en la pata, unas ventosas. Por eso es que ellas saltan y la ventosa las asegura en la roca. Al llegar a un redil de ovejas junto al camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. Pero mire ustedes cómo Dios lo protegió a este hombre. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Y precisamente Saúl escoge la cueva para ir a hacer sus necesidades ahí. Los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que Jehová te anunció. Yo entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te parezca. David se levantó y calladamente se acordó donde el otro estaba haciendo sus necesidades y le cortó la puntinga del manto. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, mi ungido de Jehová. No voy a extender mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. 7. Con estas palabras reprimió David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y después de eso, cuando ya Saúl estaba yendo, salió David y le gritó: mi señor, el rey. Y Saúl miró hacia atrás y se postró rostro en tierra, hizo una reverencia y dijo a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los que te dicen? ¿Quiénes eran esos que le decían? Los chismosos, los adulones, los mentirosos. No escuches las palabras de los que te dicen que David procura tu mal. Hoy han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara, pero te perdoné, pues me dije: no voy a extender mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Verso 11. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce pues que no hay mal ni traición en mis manos, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, porque mi mano no se alzará contra ti. Saúl tenía una rabia enfermiza y uno de los celos amargos más grandes contra David. Y lo perseguía despiadadamente, lo buscaba por todos lados porque lo que él quería era matarlo. Cuando lo buscó en el desierto de Engadi, como les dije, donde estaba David,
en la misma cueva que él entró a hacer sus necesidades. Cuando él se puso en cuclilla, David le cortó un pedazo de su manto, porque los que estaban con David le decían: Dios te lo ha puesto vos, este es el momento. Pero David resistió la tentación y no se atrevió a alzar su mano contra la autoridad. Si David quisiera, tenía el derecho legal para tomar el trono, humanamente hablando, porque Dios le había dicho que iba a ser el rey de Israel. Pero sin embargo, él vio que no era correcto, porque si él mataba a David era a rebelarse contra la autoridad de Dios. Por eso esperó pacientemente para que le tocara su turno de gobernar. David sabía que Saúl era la autoridad puesta por Dios. Él no quiso matar a Saúl con su propia mano para cumplir el plan de la voluntad de Dios, sino que esperó que Dios mismo actuara en su tiempo, porque su corazón de David estaba quieto, esperando la voluntad de Dios. La sujeción a la autoridad no es, les digo, para estar sujeto a una persona, sino a la autoridad que esa persona tiene, la cual viene ¿de quién? De Dios. Es verdad que Saúl desobedeció a Dios, pero este era un asunto entre Dios y Saúl. La responsabilidad de David ante Dios era someterse a la autoridad delegada que era Saúl, y por eso se dirigía a él como mi Señor y como el ungido de Jehová. David tuvo nuevamente la oportunidad para matar a Saúl en el desierto de Zif. Uno de sus hombres, llamado Abisai, deseaba hacerlo, pero David lo regañó y no le permitió. Le dijo: solamente toma la lanza y la jarra, la vasija de agua, nada más. Porque David prefería ser obediente y mantener la autoridad de Dios antes que salvar su propia vida. Así como Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para tratar con ellos y hacerlos razonar acerca de la autoridad de Dios, así aprenderán a obedecer de igual manera en la iglesia, porque la iglesia Él la estableció. Eclesía significa salidos o sacados de afuera. ¿Para qué? Para vivir diferentes, para que veamos el mundo como Dios lo ve y veamos que el mundo no tiene nada que ofrecer para los que ya estamos en Cristo. Dios te ha dado todas las reglas que necesitas para vivir. La Biblia es tu manual. Ahí se encuentran todas las leyes que Él estableció para vivir una vida saludable, una vida santa, una vida diferente, una vida feliz. Cuando sigues el plan de Dios, las cosas salen bien, pero cada vez que te olvidas de Dios e ignoras el manual, las cosas comienzan a desmoronarse en tu vida. La parte física, la parte emocional, la parte financiera, la parte de relaciones y de cualquier otro índole. Entonces, cuando nosotros no obedecemos a Dios, nos lastimamos a nosotros mismos. Esto sucedió muchas veces en la Biblia, y cada vez que una persona o grupo de personas se olvidan de Dios, tienen problemas serios. Cuando ignoramos los principios que Dios enseña en su palabra, le estás diciendo que crees que sabes más que Él, pero la desobediencia siempre tiene consecuencias. A veces las consecuencias son graves, a veces son pequeñas. Por eso es que el Señor quiere que nosotros aprendamos lo que significa autoridad, porque Dios pone autoridad en todas partes. Los padres son autoridad en los hogares, los maridos son autoridad en el matrimonio, los profesores son autoridad en los colegios.
Los directores son autoridad de los profesores en los colegios, pero en la iglesia también Dios pone autoridad, y esta que es venenosa necesita a veces clavarse con un clavo para no estar infectando lo que Dios eligió como autoridad. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.